Hola a todas y a todos. Vamos a hacer esta pequeña cápsula sincrónica refiriéndonos específicamente al estado civil. Les recuerdo que estamos en el estudio de los atributos de la personalidad, entendidos estos como todas las cualidades, características, propiedades inherentes al ser humano, a la persona y en específico a la persona natural. En el video pasado no alcanzamos a tratar el tema del estado civil, así que decidí dejar un video exclusivamente tratando este importante atributo de la personalidad. Bien, comencemos. En primer lugar, el estado civil, como lo dijimos en el video pasado, tenemos que entenderlo como una posición jurídica de la persona en relación con la sociedad. Es decir, el estado civil se refiere a la posición jurídica que posee el individuo, que posee la persona respecto de la sociedad. Esa posición está dada por un conjunto de calidades que van a configurar la capacidad y sirven de base para las atribuciones, deberes y derechos jurídicos que poseen las personas. Esta cualidad de estado civil, como ya veremos, va a ser legitimación para la creación de ciertos deberes y obligaciones de las personas. En cuanto a este primer punto introductorio que ustedes pueden ver en la pantalla, que son los aspectos con los que se relaciona el estado de una persona, tenemos que analizar tres subaspectos. Esto quiero dejar en claro desde ya que no me refiero específicamente al estado civil, sino que aquí se está refiriendo al estado de la persona, entendido como un concepto más amplio. En ese sentido, la persona en relación con otras puede catalogarse, puede singularizarse de manera distinta. Así, por ejemplo, la persona respecto de sí misma, es decir, respecto de la persona considerada en sí misma, puede ser catalogada como hombre o mujer, mayor o menor de edad, etc. Esos son aspectos que se relacionan con el estado mismo de una persona considerada esta como un individuo particular. Respecto de una sola persona considerada respecto de sí misma, podemos decir, por ejemplo, que es hombre o mujer, que es mayor o menor de edad, que es hijo de filiación matrimonial o hijo de filiación no matrimonial, etc. Ahora, el estado de la persona respecto de su relación de familia, el estado de la persona respecto de su relación de familia, podemos decir, por ejemplo, que es soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente civil, padre, hijo, etc. O sea, el individuo ahora, respecto del resto de su familia, puede ser considerado como soltero, casado, viudo, conviviente civil, padre, hijo, etc. Ahora, al individuo, a la persona natural, en relación con la sociedad, es posible entenderla o es posible catalogarla como nacional o extranjero. Eso entonces son aspectos generales del estado de una persona en relación con otros ítems. Uno, referido a la persona en sí misma. Dos, referido a las relaciones entre la familia. Y tres, en relación con la sociedad toda. Veamos ya ahora propiamente el estado civil como atributo de la personalidad. El estado civil como atributo de la personalidad. Este está definido de forma expresa en el artículo 304 del Código Civil. 304. Es el primer artículo del título 27º, del título 27º, que se titula, que denomina de las pruebas del Estado Civil. De las pruebas del Estado Civil. Bien, el artículo 304 señala expresamente: el Estado Civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Reitero, el estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones. Esa es la definición legal que nos entrega nuestro código en el artículo 304. Es entonces una calidad de los individuos que le habilita
esa calidad para ejercer ciertos derechos y obligaciones. Ahora bien, ese concepto reconoce ciertos límites y en ese sentido la doctrina ha tenido que venir a profundizar, ha venido a clarificar este concepto y dando uno más preciso. En ese sentido, entonces, cabe señalar algunos conceptos doctrinarios a propósito del Estado civil. En ese sentido, la doctrina está más o menos conteste, está más o menos conforme en que el Estado civil se refiere a la calidad permanente de un individuo respecto de la sociedad. Es decir, es la calidad permanente de que un individuo ocupa en la sociedad. Es la calidad permanente que un individuo ocupa en la sociedad. Esto, por de pronto, deriva necesariamente de las relaciones de familia. El profesor Carlos Ducci señala que el estado civil es la situación permanente de un individuo dentro de la sociedad que deriva de las relaciones de familia, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Entonces, esta definición logra correlacionar tanto la definición legal como la definición que convencionalmente se entrega en la doctrina. Reitero, el Estado civil entonces en suma lo vamos a entender como una situación permanente de un individuo dentro de la sociedad que deriva de las relaciones de familia y en cuanto le habilita a ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. El concepto de Estado civil, en todo caso, puede en ciertos supuestos ser equívoco. Basta, en todo caso, con consultar a cualquier persona respecto de cuántos estados civiles existen para percatarse de la fragilidad de este concepto. Pero si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que en cuanto al alcance del Estado civil, van a haber ciertos sujetos, ciertas personas que no poseen Estado civil, que son los que ustedes también pueden ver en su pantalla. En el apartado 3 que dice límite en los alcances del Estado civil. En primer lugar tenemos el caso del niño expósito, el caso del niño expósito o el niño abandonado, aquel individuo que no tiene absolutamente a nadie en su vida. Nació y fue abandonado. Este sujeto no posee, por ejemplo, el estado civil de hijo matrimonial o hijo no matrimonial. No se sabe, se desconoce por el solo hecho de haber estado abandonado. Este sujeto es de filiación entonces de carácter indeterminada. Y entonces, al ser un hijo de filiación indeterminada, no cabe dentro del estado civil de hijo matrimonial o dentro del estado civil de hijo no matrimonial. Ese es el primer caso en donde ya el concepto de estado civil, entendido como atributo de la personalidad, encuentra un límite, encuentra una excepción. Y en segundo lugar tenemos el caso del hijo matrimonial que ha sido adoptado o ha nacido producto de técnicas de reproducción humana asistida. Este hijo matrimonial, que nace, reitero, de un vínculo nupcial previo, que fue adoptado o fue procreado mediante técnicas de reproducción humana asistida, también el concepto de estado civil puede ser confuso frente a ciertas determinaciones. Sin embargo, el artículo 182, que habla acerca de las técnicas de fertilización asistida, como también la ley referida al divorcio, a la adopción, establecen que estos son considerados como hijos naturales. ¿Ya? Y en ese sentido no habría mayor diferencia ni mayor complejidad, pero en ciertas situaciones puede que genere alguna oscuridad. Bien. Veamos ahora las características del Estado civil. El Estado civil en tanto atributo de la personalidad y también en tanto objeto de disposición posee las siguientes características. En primer lugar, el Estado civil es de carácter permanente. El Estado civil es de carácter permanente. Es decir, no va a variar
en cierto modo, una vez que se contrae. El estado civil es permanente. Yo lo tengo por el solo hecho de ser persona y este no se me puede quitar, no se me puede expropiar, si se quiere. Es permanente. Siempre voy a tener un estado civil, indistintamente cual sea. En segundo lugar, es un atributo exclusivo de las personas naturales. Es un atributo exclusivo y excluyente de las personas naturales. Y esto es natural que así sea, pues las personas jurídicas no pueden, en caso alguno, tener estado civil. Yo no puedo tener una empresa, una sociedad anónima, una sociedad en comandita, una sociedad por acciones, o una sociedad colectiva, por ejemplo, o una fundación, una corporación que tenga el estado civil de soltero, el estado civil de casado, el estado civil de viudo. No, no existe eso. Las personas morales, en ese sentido, las personas jurídicas, no poseen el carácter o el atributo de estado civil. De hecho, la gran diferencia en cuanto a los atributos de la personalidad de la persona natural y la persona jurídica es que este segundo no posee el estado civil, a diferencia de los primeros, que son las personas naturales. En tercer lugar, el estado civil es de carácter único e indivisible, por lo que no se puede ostentar frente a ciertas personas un estado determinado y frente a otros un estado distinto. Al ser único e indivisible, el estado civil yo lo ostento frente a todos, erga omnes. Yo no puedo tener un estado civil respecto a ciertas personas y otro estado civil distinto respecto de otras. Yo no puedo ser para parte de la sociedad soltero y para parte de la sociedad casado. Soy soltero o soy casado, o soy viudo, o soy conviviente civil, etcétera, pero soy tan solo uno, no puedo ser más de uno a la vez, siempre y cuando se refieran al mismo parámetro. En tercer lugar, no, en cuarto lugar, disculpen, es de carácter incomerciable, es decir, yo no puedo comerciar, yo no puedo vender mi estado civil. El estado civil no puede ser objeto de disposición en un acto jurídico. El estado civil no puede ser objeto dentro de la relación jurídica de contractual, si se quiere. ¿Ya? El estado civil no puede ser objeto de acto jurídico. Yo no puedo realizar actos jurídicos a propósito del estado civil que permitan, digamos, comerciar. El estado civil, reitero, no se puede comerciar, no se puede vender, no se puede transferir, no se puede enajenar. En quinto lugar, el estado civil es de carácter irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi estado civil en tanto atributo de la personalidad. Esto no quiere decir que como atributo singular no se pueda modificar esto. Ya veremos, y lo voy a precisar hacia el final de esto, que el estado civil es de carácter mutable. Yo puedo tener un estado civil en primer lugar de soltero, después puedo ser casado y después, producto de un divorcio, puedo pasar a ser divorciado. En ese sentido, el estado civil es mutable, pero el estado civil también es permanente. Y ahí hay que ser bien preciso. El estado civil es permanente en tanto siempre voy a tener un estado civil, pero ese estado civil puede ir variando, puede ir mutando con el tiempo. Posee una naturaleza esencialmente mutable el estado civil. Reitero, puedo ser un día soltero, al otro día me caso y cambio mi estado civil a casado, luego puedo divorciarme y mi estado civil varía, muta a divorciado. En quinto lugar ya dijimos, es irrenunciable. En sexto lugar es intransigible. Es de carácter intransigible en conformidad a lo que dispone el artículo 1450. 1450. Bien, básicamente lo que señala esta característica es que el estado civil no puede ser objeto de transacción. Entre dos sujetos no pueden celebrar un contrato de transacción de su estado civil. La transigibilidad tiene que ver con la transacción.
no puede ser objeto de transacción el estado civil. La transacción a su turno supone siempre concesiones recíprocas. En séptimo lugar, es de carácter imprescriptible. El estado civil es imprescriptible, es decir, no va a prescribir transcurriendo el determinado plazo de prescripción. El estado civil no prescribe. Yo tendré mi estado civil sin importar el lapso de tiempo que avance, que se suscite, que se desarrolle. Y por último, en octavo lugar, como característica del estado civil, es que los juicios sobre estado civil, es decir, los juicios de determinación de estado civil, no pueden someterse a arbitraje. Los juicios sobre estado civil son materia exclusiva de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deben conocer los conflictos que se susciten a propósito del estado civil de las personas. Los tribunales ordinarios, los tribunales de justicia, son aquellos que poseen competencia exclusiva y excluyente respecto de los conflictos que se susciten entre el estado civil de las personas. Las partes no pueden transferir ese conocimiento, ese asunto a tribunales arbitrales, a árbitros, bien sean de derecho, mixto o arbitradores. Eso en conformidad a lo que dispone los artículos 230 y 357, número 4 del Código Orgánico de Tribunales. Del Código Orgánico de Tribunales. Veamos algunos de estos artículos. El artículo 230 del Código Orgánico de Tribunales señala: tampoco podrán someterse a la decisión de árbitro las causas criminales, las de policía local, las que se susciten entre un representante legal y su representado, y aquellas en las que debe ser oído el fiscal judicial, todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227. Eso dice el artículo 230, que establece el tema de los arbitrajes prohibidos. Y también, bueno, el artículo 357. Número 4. Caso en que debe ser oída la Fiscalía Judicial. Y bueno, el número 4 habla de los juicios sobre el estado civil de alguna persona. Bien, entonces esas son las características generales del estado civil en tanto atributo de la personalidad y también en tanto objeto de disposición. Analicemos ahora las fuentes del estado civil, es decir, de dónde puede emanar el estado civil de una persona. En primer lugar, la primera fuente del estado civil es la ley. La ley puede ser fuente del estado civil. Ustedes ya saben cuál es la definición de ley, está consagrada expresamente en el artículo 1 del Código Civil y dice que es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. La ley, en tanto concepto y en tanto proceso también, puede ser fuente del estado civil. Por ejemplo, el carácter de hijo matrimonial concebido en el matrimonio entre sus padres tiene como fuente la ley. La ley expresamente señala que los hijos que engendre un matrimonio tienen el carácter de hijo matrimonial. No lo deciden las partes, no lo decide un juez, no lo decide cualquier sujeto, sino que lo decide expresamente la ley. La ley señala en los artículos referidos a la filiación que los hijos que engendre un matrimonio tienen el carácter de hijo matrimonial, e hijo matrimonial es un estado civil. La segunda fuente del estado civil es la voluntad. La voluntad, esto en tanto manifestación del principio de la autonomía privada o de la autonomía de la voluntad. Va a ocurrir esto en los casos del matrimonio o del reconocimiento de un hijo. En el caso del matrimonio, cuando dos sujetos por su propia voluntad contraen matrimonio, varía su estado civil, surge un nuevo estado civil. Entre Juan y María se casan y por su voluntad entonces surgió un nuevo estado civil, pasaron de ser solteros a casados.
También puede ser el caso del reconocimiento de un hijo. En el caso del reconocimiento voluntario de un hijo, que puede ser voluntario propiamente tal o voluntario forzado, como ustedes verán en, en su curso de Derecho de Familia, también supone una manifestación, un consentimiento de reconocer a un hijo. Y en tanto lo reconozco, él pasa a tener la calidad de hijo matrimonial o no matrimonial en su caso. Otra fuente del Estado civil son los hechos que pueden ser naturales o jurídicos. El Estado civil, otra fuente del Estado civil puede ser un hecho. Sería el caso, por ejemplo, de la muerte de una persona casada. La muerte, ante todo, es un hecho que genera consecuencias jurídicas. Una consecuencia jurídica de la muerte puede ser que si este difunto fallece, su cónyuge va a pasar a tener el estado civil de viudo o viuda. Si Juan y María estaban casados y María fallece, Juan pasa de tener el estado civil de casado a tener el estado civil de viudo. Y por último, otra fuente del estado civil puede ser una sentencia judicial. Una sentencia judicial. Se va a dar en el caso, por ejemplo, de una sentencia que declara que una persona es hijo de otra. En ese caso se va a constituir la filiación respecto de un hijo que bien puede ser matrimonial o no matrimonial. Bien, sigamos avanzando. ¿Cuál es la importancia de la prueba del estado civil? ¿Por qué es importante probar el estado civil? Y en primer lugar hay que señalar que el estado civil va a determinar derechos y obligaciones recíprocos. En ese sentido es importante probar el estado civil de las personas, pues el estado civil determina derechos y obligaciones entre personas que están vinculados, están conectados por este estado civil. Por ejemplo, entre cónyuges que poseen el estado civil de casados tienen derechos y obligaciones recíprocas que están consagrados principalmente en el artículo 102 del Código Civil y desde el 130 y siguientes del Código Civil. Podemos leer el artículo 130 quizás. Disculpen, 131 y siguientes. Dice, los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos. O sea, aquí este artículo 131 está estableciendo derechos y obligaciones recíprocas entre los cónyuges, como lo puede ser el derecho a guardarse fe, a socorrerse, a ayudarse mutuamente, a respetarse y a protegerse recíprocamente. Estos son derechos y obligaciones que se generan producto de este estado civil que los vincula, que es el de cónyuges, el de marido y el de mujer, cuya conexión jurídica es el matrimonio. Bien. Otros derechos y obligaciones que pueden surgir a propósito del estado civil es el de los convivientes civiles. Los convivientes civiles son aquellos que han celebrado un acuerdo de unión civil. Y entre ellos, una vez que celebran el acuerdo de unión civil y se genera este nuevo estado civil, que es este conviviente civil, se generan derechos y obligaciones recíprocas. Otros efectos u obligaciones recíprocas que se pueden generar a propósito del estado civil son las relaciones de filiación, los derechos y obligaciones recíprocas que existen entre los padres e hijos, por ejemplo, el deber de cuidado, el deber de educación, el deber de protección, etc. Bien. Y ahora el segundo punto dice relación con cómo se prueba este estado civil. El estado civil puede acreditarse por solamente los medios que establece la ley. El estado civil solamente se puede probar a través de los medios de prueba que establece el estado civil. Ya dijimos que es importante probar el estado civil porque probando el estado civil podemos determinar
cuáles son los derechos y obligaciones que existen a propósito de este atributo de la personalidad. De ese modo, entonces, el código establece modos de prueba del estado civil generales y modos de prueba específicos o especiales. Los generales son aquellos propios para acreditar o desvirtuar un estado civil controvertido. Son aquellos que buscan acreditar o desvirtuar o desacreditar un estado civil controvertido, es decir, en donde existe discordia, disputa entre las partes. Y los especiales son aquellos que atienden a si existen reglas particulares para probar ciertos hechos constitutivos del estado civil. Son aquellos que buscan probar si es que existe o no algún medio específico que acredite la existencia del estado civil o la inexistencia del estado civil. Y bueno, ¿cuáles pueden ser estos medios? Y aquí yo les puse en la letra A, B y C estados civiles. En la letra A habla del estado civil de casado, conviviente civil, y el estado civil de separado judicialmente, y también el estado civil de divorciado. El primer estadio que habla de casado, conviviente civil, separado judicialmente o divorciado, todos ellos son estados civiles. Y en tanto estados civiles se van a aprobar dependiendo de la partida de matrimonio. Estos se prueban mediante la partida de matrimonio o la partida de acuerdo de unión civil. Si una persona está casada, esta se va a aprobar a través de la partida de matrimonio correspondiente. Ahora, la letra B habla de otro estado civil, que es el estado civil de viudo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pruebo el estado civil de viudo? Y la respuesta es, lo pruebo a través de una partida de matrimonio y, adicionalmente, en la partida de defunción del otro cónyuge. Entonces, en este segundo nivel, para probar el estado civil de viudo, necesito dos documentos. En primer lugar, la partida de matrimonio y en segundo lugar, la partida de defunción del otro cónyuge. Yo probando esos dos documentos, yo acompañando ambos documentos, acredito que soy viudo o viuda. Y por último, para probar el estado civil de padre, madre o hijo matrimonial, se puede probar a través de también dos documentos. A través de dos documentos. Pero en todo caso, este es uno u otro, no es copulativo, sino que es alternativo, uno u otro. El estado civil de padre, madre o hijo matrimonial se puede probar en primer lugar por la partida de matrimonio de los padres y la de nacimiento o bautismo o bautizo. Esa es la primera alternativa. Y la segunda alternativa es probarlo a través de la inscripción o subinscripción, a través de la inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación en el registro civil. A través de la inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o el fallo que realiza ese reconocimiento forzado en el registro civil. Entonces, esas son las formas de probar el estado civil. Bien, entonces, con eso concluimos en términos generales esta revisión que hemos hecho de este importante atributo de la personalidad, que es el estado civil. Espero que les haya quedado claro. Y bien, nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego.